si limpio mi corazón, le puse, porque es importante para nosotros y para Dios que podamos servir al Señor con un corazón limpio, mis amados. Porque dice la palabra de Dios que el corazón limpio hermosea, el corazón alegre, hermosea el rostro. Así que pues, qué bueno, espero que haya aquí algunos de corazón limpio, aunque el rostro no esté muy agraciado, ¿no? Pero si el rostro no está muy agraciado, pues ayúdele con el corazón. Porque pudiera usted tener un rostro muy bonito y un corazón muy adolorido y entristecido, y entonces, por más hermoso que tenga usted su rostro, por más bonitos ojos que Dios le haya otorgado, por más bonita sonrisa que Dios le haya dado, pues se le dificultará el verse bonito. Porque también las personas bonitas, cuando se enojan, se miran feas. Entonces, yo quisiera que me pusieran ahí la imagen, por favor, porque quiero comenzar. Si puedes ayudarme, Andrei, por favor. Y vamos a darle la palabra del Señor. Salmos 139:16 dice siguiente. Miren, amados, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Yo sé y les he dicho en más de una ocasión de que reconocemos que la vida es fuerte, que la vida es dura, que la vida golpea, que la historia de lo que nosotros somos se empieza a regir mucho por lo que nosotros vivimos, actuamos y cómo nos comportamos con respecto a lo que ocurre en nuestros días. ¿Me puedes bajar un poquito, Johnny, por favor, el micrófono? Y así es la vida, mis amados. El Señor le prestó a usted unos días de vida y tenemos que afrontar la vida como nos venga. Entonces, pero yo voy a decidir si enfrentarla bien o enfrentarla mal. O sea, desde que nosotros estamos, desde que nacemos, nosotros ya tenemos en Dios unas páginas escritas que usted tiene que vivir. Y usted decide cómo vivirlas. Levante su mano a quien le ha ido solamente bien en la vida. Todos hemos tenido lugares difíciles, segundos difíciles, parámetros difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si todos hemos tenido cosas difíciles, por favor no se haga usted la víctima, porque ha tenido usted cosas difíciles, porque cosas difíciles las hemos tenido todos. Pero hoy vamos a ver un poquito de un hombre que fue llamado, que era conforme al corazón de Dios. Un título bastante comprometedor, así es. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios escribió en el Salmos 139:16 y dijo: mi embrión lo vieron tus ojos. Yo estoy contento de que el Señor, desde que éramos unos embriones, estaba a cargo de nosotros. Dice, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te estaba observando. Y lo reconocía, este varón reconocía, decía: cuando yo era un embrión, reconozco que tus ojos estaban puestos sobre mí. Y luego dice lo siguiente: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, porque cuando eres un embrión todavía no están formados los bracitos, todavía no está formada la naricita, todavía no están formados, nada está completamente formado, apenas eres un embrión, no eres un feto, no eres un bebé formado, eres un embrión. Pero dice, desde que era un embrión, tus ojos ya estaban puestos sobre mí. Y en tu libro, oh Dios, Jehová de los ejércitos, el Eterno, yo entiendo que ya estaban escritas todas aquellas cosas que después habrían de ser formadas en mí. Entonces vemos la mano de Dios ahí, porque dice, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, desde el momento de nuestra concepción, los ojos de Jehová estaban ya puestos en ti y en mí. Entonces, eso quiere decir que tú eres de suma importancia para Dios. No eres un motivo de casualidad de ninguna manera, mucho menos eres motivo de distracción de tus progenitores. Naciste porque Dios tuvo sus razones y sus motivos por el cual tú naciste. Porque de repente hay gente que cree
que fui el primero y a mi papá y a mi mamá se les chispoteó y se tuvieron que casar por culpa mía, y gente nace con recelo por esa causa. También está la otra razón, aquellos que dicen, no, pues me vine a lo último, ni me habían programado, mi último hermano tiene 15 años y nací yo, y andamos con cosas pensando que a Dios se le chispotean las cosas. Dios no actúa de esa manera. Tú tienes que entender del momento en que tus progenitores te fabricaron por alguna razón, Dios estaba en medio de esa noticia. Porque tú tienes que entender que lo que usa el Eterno solamente es un esperma y un óvulo. Esperma de un hombre, el óvulo de una mujer para hacerte nacer a ti. Es todo lo que Dios necesita. Entonces, cuando Dios, tú estás en el vientre de tu madre, entonces Dios está vigilante de lo que acontece alrededor de ti. Pero no podemos negar que desde ese momento, desde que somos embriones, ya tenemos que comenzar a batallar con la vida. O sea, de repente vemos que una mamá irresponsable comienza a meterle chile, ¿no? a la pancita, ¿eh? Empieza a meterle cerveza, empieza a meterle drogas, que por amor a su propio cuerpo y el deleite al paladar. Entonces el embrión desde un principio comienza a batallar. Y esto quiere decir que Dios nos hizo a nosotros como hombres y mujeres, también para los que son mujeres, de guerra. Dios no te hizo como con una personalidad diminuta o disminuida. Porque Dios, en medio de la hombría que Dios te dio, te hizo hombre desde antes de que nacieras. Por eso es importante que hoy, yo me doy cuenta que hoy en día la hombría la están disminuyendo. Y de repente vemos hombres muy femeninos porque vemos que la hombría cada vez la disminuyen más. Y tenemos que aprender nosotros que la hombría no solamente tiene que ver con nacer con genitales de hombre. Hay mujeres, porque la hombría tiene que ver con una actitud, ¿ok? De hombre, de guerra, de salir adelante. Entonces yo puedo ser una mujer, pero no por eso me tengo que dejar vencer, sino tengo que sacar de dentro de mí una actitud, porque son los que salen adelante. La gente con actitud es la que sale adelante, porque si no tienes la actitud para enfrentar la vida, siempre vas a tener una vida de derrota. La vida nunca va a dejar de golpearte, mi amado. La vida te va a estar golpeando todo el tiempo. Así que todo eso que Dios te dio, porque dice que todas las cosas estaban escritas desde antes de que tú salieras en el vientre. Dios te dotó de cosas muy bonitas, muy buenas, de talentos por medio del Espíritu Santo. Pero no es Dios el único que está interesado en ti. También Satanás está interesado en ti y en todas esas cosas buenas que Dios puso en tus manos, en tu intelecto, en tu cerebro. Él quiere aprovecharse de eso. Dios te concibió en su corazón y te concibió fuerte. Él te concibió capaz. Cada reto que viene por delante, Dios ya lo tenía de antemano previsto para que tú lo vencieras. Dios no lo va a vencer por ti. Usted lo tiene que vencer. Así que los retos vienen constantemente. Eres, aunque no quieras, un luchador desde el vientre. Así que desde allí comenzó tu guerra. No va a parar hasta el día de que te encuentres con el Señor tu Creador. Entonces vas a dejar de guerrear. Pero si usted tiene 90 años, seguirá teniendo dificultades. Para una cosa o para la otra. Y David fue concebido fuera del matrimonio. Por tanto, este hombre del cual estamos hablando, que escribió este salmo, fue desechado por sus hermanos y fue menospreciado porque fue nacido fuera del matrimonio. Primera de Samuel 16:11. ¿Me da la siguiente lámina, por favor? Primera de Samuel 16:11 dice: y Samuel dijo así: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga él hasta acá. David era un jovencito, se calcula 14 y 16 años más o menos, pero cuando iban a ungir a un hombre rey, resulta que todos sus hermanos ya estaban listos en la mesa, y el papá y la mamá todos listos para recibir semejante unción, semejante llamamiento. Pero el ignorado David estaba ya cuidando las ovejas de su padre, porque él era hijo de otra mujer. Entonces
sus hermanos lo desechaban, lo menospreciaban, no lo tomaban en cuenta para ir a la mesa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero hablar del hombre conforme al corazón de Dios, que no vaya usted a creer que le fue súper bien en la vida. Quiero darte razones para que tú veas cuál fue más o menos, a grosso modo, la vida de este varón al cual Dios escogió para que fuera un hombre de guerra conforme a su corazón, pero eso no quiere decir que él tenía una línea recta de un punto A a un punto B para caminar y todo era un lecho de rosas. Entonces vemos que el hombre fue concebido en otro matrimonio, vemos que le ponen a él los trabajos difíciles mientras los demás están a la mesa, vemos el menosprecio de sus padres, de sus hermanos, porque eran medios hermanos, y lo vemos de esta manera. Este hombrecito que había nacido con un propósito, crecía y se hacía fuerte, no por quien lo había concebido de una manera natural en el matrimonio o fuera del matrimonio, sino por quien lo había concebido en el corazón, el cual era Dios. Así que él se hacía fuerte en lo secreto con su creador. El hombrecito se hacía cada vez más hombre. ¿Por qué? Porque estaba siendo tratado por Dios. Por eso es que Dios dice, te voy a llevar al desierto otra vez para que te enamores de nuevo de mí. Entonces vemos que los tratos duros nos hacen otra vez volver al Padre. Los tratos duros nos hacen volver a alzar nuestros ojos a Dios para tener una relación con Dios. Y este hombre así se hacía hombre. Desde allí, desde su campo de guerra, David comenzó a escoger sus batallas. Él, en lugar de pelear contra sus padres o hermanos, él dice en la escritura que él peleaba contra osos, contra lobos, enviados por el mismísimo Satanás para quitarle su trabajo, que él cuidaba las ovejas de su padre. Y para no quedar mal, él se peleaba contra osos, contra leones, contra lobos, contra chacales, contra lo que viniera. Pero él no iba a descuidar las ovejas de su papá, muy a pesar del trato que el hombre tenía. Dame la siguiente, por favor, hija. Y en una ocasión, dice la palabra del Señor que los israelitas se juntaron en el valle de Elá. Juntándose en el valle de Elá para pelearse contra los filisteos, 1 Samuel capítulo 17, dice la escritura, lo voy a parafrasear porque si no, no voy a avanzar. Si quieres puedes ponerlo ahí o como quieras, hija, pero dice la palabra del Señor que en una ocasión, cuando los filisteos iban a entrar en guerra con el pueblo de Israel, los hermanos de David estaban en la guerra. Isaí, el papá, le dice a David, ¿sabes qué, David? Te voy a dar unos cuantos panes, lo voy a leer, te voy a dar algo para que le lleves a tus hermanos. Un día Isaí le dijo a David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzaban el grito de guerra, salían y tomaban posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó la carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir el desafío y David lo oyó. Y cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Voy a hacer una pausa ahí. Entonces vemos que David tuvo un encargo, llevar panes a sus hermanos, llevar queso al guardia ahí y traer a alguien una prueba al padre de que sus hijos estaban perfectamente bien. Hasta aquí va conmigo, ¿verdad? Entonces dice que cuando David llegó, el hombre de guerra, el gran filisteo, salió y provocó a los israelitas. Y los israelitas se pusieron en la línea de batalla y en esa ocasión ahí estaban todos. Pero miren lo que pasó. El tema está muy interesante. Versículo 23 dice, mientras comenzaban, Goliat salió a las filas y desafió y David oyó. Cada vez que los israelitas veían, huían despavoridos y algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y a su familia no se le cobrará malos impuestos en Israel.
Y David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le harán al que mate al filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, le repitieron, le dará una recompensa que ya te anuncié. Ahora, versículo 28, mis amados, yo estoy donde mismo todavía. No me he cambiado de página. Versículo 28, llega con su hermano el Eliab. ¿Se acuerdan que él iba a llevar al Eliab? Panes. Le llevaba panes y trigo, le llevaba para que comieran. El Eliab, en el versículo 28 de 1 de Samuel, capítulo 17, dice así Eliab: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿a qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado las pocas ovejas de mi padre en el desierto? Yo te conozco bien. Eres un atrevido y un malintencionado. Seguramente has venido a ver la batalla. Entonces David contesta: ¿y ahora qué hice? Y apenas he abierto mi boca. O sea, resulta que ya los hermanos ya estaban hartos de David. Entonces le vienen a decir: tú eres un mitotero. Tú nomás vienes a mitotear, vienes a decirle a mi papá que tenemos 40 días aquí, ninguno nos hemos animado a pelearnos contra ese gran hombre. A eso viene. Y le dice: y apenas estoy abriendo la boca y ya estás en contra mía. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque regularmente las personas que más hieren nuestro corazón son las personas con las que más convivimos. Es muy raro que te vaya a herir el vecino o una persona que vive en otro país. Regularmente usted va a estar más herido con su mamá que con su vecino, con su papá que con su amigo, con sus hermanos más que con su parentela de lejos. La gente que vive dentro de la casa regularmente son los que más tenemos habilidad para autoinfligirnos heridas los unos a los otros. Entonces David le lleva pan, le lleva trigo y le dicen: sabemos que eres un mitotero que nomás vienes a estar mirujeando aquí en la guerra. Y eso se lo dijo el hermano mayor al hermano menor. Va conmigo hasta aquí. Estoy hablando de cómo le iba a David en el tema de la vida, porque sé que algunos de repente tenemos motivos para estar tristes. Pero David iba así. Así que yo quiero decirte una palabra, mi hermano, profética para ti. No todos estarán contentos con tu presencia en el campo de batalla. No todos. Cuando hay algo que se tiene que solucionar y usted es el ungido de Dios, usted va a solucionar el problema porque Dios lo ungió, a usted lo capacitó para solucionar el problema. Pero eso no quiere decir que los de tu casa vayan a estar contentos porque a ti te tocó solucionar el problema. No todos estarán contentos en el campo de batalla. Cuando tú tienes algo de Dios que ellos no tienen, les parecerá solo un estorbo, un metiche, un morboso en el campo de batalla, aunque tú vayas a traer soluciones al problema. Porque así es la gente. Miles de hombres pueden estar en la misma situación como era el campo de batalla del pueblo de Israel. Eran miles y miles y miles y miles. Pero ninguno le brincaba ahí al gigante. Así que tú puedes estar rodeados miles de personas de la misma situación difícil, pero solo los escogidos de Dios saldrán con la cabeza del gigante en la mano. Solo los que Dios designó. No hay más. Lo que tú tienes de Dios, amado, le estorba a la gente y a sus demonios. Lo que tú tienes de Dios, a la gente le va a estorbar. Por eso es que los demonios le decían a Jesús: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y así sucede cuando usted llega a una casa y usted sabe que en la casa están haciendo algo malo y usted se presenta, usted es el estorbo. ¿Sí o no? Si usted llega a la casa y toca la puerta y están viendo la novela, usted ya le estorbó. Si usted ve humo y ve carne asada y llega porque son sus amigos en Dios y están pisteando y fumando, usted ya les estorbó. Si usted ve que están bien alegres a la casa de algunos hermanos de la iglesia y usted llega y tiene música mundana, usted ya les estorbó. ¿Cuántos están aquí? Tu presencia le estorba a aquel que quiere pecar. A los demonios que la gente tiene, que ellos no pueden vencer, y tú ya venciste, y tú ya le arrancaste la cabeza a la cerveza, ya le arrancaste la cabeza al gigante del cigarro, ya le arrancaste la cabeza al gigante de las malas groserías, y tú ya decapitaste un montón de gigantes en tu casa. Cuando ellos no han podido, tú les estorbas.
Tú les estorbas porque ellos no han podido decapitar sus gigantes. Y todos hemos batallado con eso. No me venga a decir a mí usted con que, ay, no, para mí ha sido tan difícil y para mí no. ¿Cuántos están aquí? Porque hay gente que dice, ay, me es tan difícil dejar esto y me es tan difícil dejar lo otro. ¿Hasta dónde has llegado, hijo? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué tan malo hiciste? ¿Qué cosas tan malas hiciste? Lejecitos, más o menos. Y tuviste que vencerlas porque eres un hombre de Dios. Hay gente que no puede dejar el cigarro, la cerveza, la música mundana, las malas palabras, o sea, cosas domésticas. La harina, la Coca-Cola, cosas completamente domésticas. Decimos, es que no puedo. Pero hay gente que ha escogido sus gigantes, ha escogido sus batallas, las ha escogido bien y las ha decapitado porque Dios ha estado con ellos. Amén. Y si otra gente lo han hecho, usted también puede hacerlo porque usted es un escogido de Dios. Si usted no está en ese campo de batalla es porque Dios lo escogió. No sea de los que solamente están, pero no están. Siguiente lámina, por favor. Vemos aquí a Saúl. Ese hombre es Saúl. Saúl tuvo un problema. David mata a Goliat, decapita a Goliat. Y en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, desde el 32 dice, no se preocupe por este filisteo. David se presenta delante del rey y le dice, no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. La respuesta del versículo 33, versión NTV, me asombró. Y dice la NTV, no sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú le puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un simple muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Ay, amado, en la vida siempre va a haber líderes, padres, parientes que quieran menospreciar tus habilidades, pero tú sigue adelante. Siempre los que deberían de levantarte regularmente te van a querer atorar. No sé cuántos de ustedes saben que el rey Saúl era el hombre más grande de todo Israel. Cuando el hombre se paraba entre los hombros, sobresalía de todo el pueblo de Israel. Y contra el que tenían que pelear también era el más grande de los filisteos. Así que por ley le tocaba al rey, el más grande contra el más grande. Pero sin embargo llegó un chiquitito, un pequeño, un joven adolescente y le dice, no seas ridículo. Eres un jovencito y aquel es un hombre de guerra. Desde su juventud él ya es un hombre de guerra. Pero el hombrecito ese pequeño escogido de Dios le dice, no se preocupe usted, su majestad, yo iré a pelear contra él. Wow. Es increíble, ¿eh? Entonces, mis amados, hay que saber escoger nosotros las batallas, así como lo hacía David. Porque si David escoge amargarse por cómo lo trató el rey, y David escoge entristecerse porque no le dieron la oportunidad, pero él sabía escoger bien sus batallas. Y él dijo, yo le voy a arrancar la cabeza a ese filisteo pagano incircunciso, porque vino a retar a Dios. Y si todos estos miles de soldados no quieren, yo lo voy a hacer. Versículo 34, pero contestó David insistiendo. Fíjense bien la contestación de este varón. Dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. ¿Cuántos están aquí? La pregunta es, que a usted le dejan cuidando unas chivas y llega un oso o llega un león y le arrebata una chiva, usted sale corriendo y da gracias a Dios, ¿no? De que no lo haya agarrado usted. ¿Sí o no? Gracias a Dios que agarró la chiva de mi papá y no me agarró a mí. No, este hombre dice que agarra un palo porque tenía un alto sentido de responsabilidad con respecto a sus autoridades y sabía que tenía que entregar cuentas
a su papá y dice, yo agarro un palo, pues yo a lo mejor ni con un rifle lo correteo, pero con un palo era suficiente. Dice, yo lo persigo con un palo y le rescato al cordero de su boca. Y si el animal se atreve y me ataca, lo tomo de las quijadas y lo golpeo hasta matarlo. Y lo he hecho con leones, lo he hecho con osos y lo haré así también con este filisteo pagano porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. Denle un aplauso a Dios, por favor. Amén. Amén. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Y termina el versículo diciendo, está bien, hijo, adelante y que el Señor esté contigo. Menos yo, dijo, yo agarro para acá. No. Ah, muy bien, hijo, que Dios esté contigo porque todo el pueblo estamos para acá, ahí te vemos de lejos. Y así sucede muchas veces. Cuando Dios lo manda a la guerra, mucha gente recula. Cuando Dios lo manda a hacer un templo en medio del desierto, la gente recula. Ay, no hay nadie allá. Me acuerdo que decían, le van a predicar a las puras cachorras. Y cuando vieron que el templo estaba levantado, nacieron como 10 templos alrededor del mío. Increíble, ¿no? Pero cuando nosotros estamos aquí construyendo, toda la gente decía, no se puede, es imposible, serán un fracaso, se van a hundir. El pastor de frente está llevando ese barco al hundimiento, se van a hundir porque ya no estamos nosotros. Pero el Señor se glorificó. Porque el mismo que rescató a David del oso y lo rescató del león es el mismo que nos ha rescatado hasta el día de hoy para honra y gloria del Dios mismo al cual servimos, porque es el mismo Dios. Porque es el mismo Dios al que servimos. Y Dios lo hace. Y no crean que está tan fácil, menos cuando la cartera está vacía. Y ahí anda uno tocando las puertas, dame unos 5 metros de alambre y dame y ahí anda uno como puede tocando puertas para la edificación. Pero se levanta el gigante de mañana y de noche diciendo no vas a poder, pero usted tiene que levantarse más fuerte. Porque el Señor le ha entregado la cabeza de su gigante. Y si se la entregó a David y me la ha entregado a mí, se la ha entregado a usted. Usted no salga con que no puede con un vicio. No salga con que no puede con una mala actitud. No salga con que no puede mejorar su vocabulario, que usted sí lo crearon y usted así va a ser siempre. Usted tiene que vencer lo que tenga que vencer. Lo que se ponga enfrente de usted, arránquele la cabeza de tajo. Y no permita que se burlen de usted. Es muy común, amados, que los que debían de estar contigo en situaciones difíciles, te dejen solo como lo hizo Saúl a David. Pero tú escoge bien tus batallas y no te amargues por ello. Si te dejan pelear solo, pues pelee solo. Y eso no importa mucho porque si Dios está contigo, entonces ya no ocupas a nadie. Dios y tú son mayoría. Y eso tiene que ser suficiente. Dios y tú son suficientes para arrancarle la cabeza a cualquier gigante, no importa el tamaño o el color de la persona. Dios está con usted y hay que hacerlo. Entonces David, dame la siguiente lámina, por favor. David va y lucha contra Goliat y dice la palabra del Señor que le arranca la cabeza con la propia espada de Goliat, porque el hombre era hábil para los palos y las piedras. Se presenta a pelear con palos y piedras. Y el Goliat le dice, ¿cómo viene? Y que fuera perro para que vengas conmigo con palos y piedras. Entonces le dice, no, te voy a dar a comer, dice, con mi lanza. Te voy a ensartar en el trinche que traigo aquí, levantaré mi mano y las aves del cielo comerán tu carne, le dice. Entonces David contesta, estás muy equivocado, las aves del cielo comerán más carne que la que te imaginas, te van a comer a ti. Y la agarra y le da un pedradón que le haga una resortera que traía. Dice la escritura que el único pedacito que tenía libre aquí en su casco era entre los ojos aquí, tenía abierto para poder ver. Y dice que le metió una piedra aquí en el puro medio. En la única parte que el hombre tenía libre. Le metió una piedra, dice la palabra del Señor, que la piedra se le incrustó dentro del cráneo. El hombre cayó como bólido. ¡Paz! Y salió corriendo el David y con la propia espada del fulano, pues ni modo de agarrarlo ahí a pedrada. Le quitó la espada, le mocha la cabeza y llega con el rey. Te dije,
Aquí está. Aquí está. Entonces llegan al pueblo. Y se oyeron los rumores del pueblo que David había matado a Goliat. Entonces, yo creo que debe haber tenido inspiración de Peso Pluma aquella gente de aquel lado, porque ya había un corrido. Ya le habían hecho un corrido inmediatamente. Entonces llega, dice la palabra del Señor, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de toda la ciudad de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderos y con címbalos y cantaban este canto: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Versículo 8. Se acabó la alegría aquí. Versículo 8. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Que le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Versículo 10. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. ¿Quién abrumó a Saúl? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Esto quiere decir que Dios puede mandar un espíritu para que atormente. ¿Cuántos están aquí todavía? Porque el que desobedece a Dios y el que levanta su mano en contra del ungido de Dios tendrá que atenerse a las consecuencias del que lo engendró, del que lo ungió. ¿Estamos aquí o no? Porque Saúl levantó su mano contra el ungido de Jehová. El ungido de Jehová era Saúl, pero también otro ungido de Jehová era David. Ambos eran ungidos por Jehová y ambos eran ungidos por el mismo sacerdote, por el mismo profeta llamado Samuel. Están aquí todavía, ¿verdad? Entonces el corrido decía: Saúl mata de a miles, pero David mata de a 10,000. Entonces dijo el Saúl: uy, ya no más falta que lo hagan su rey. Y empezó a tener un celo terrible en él y levantar su boca en contra del ungido de Jehová, que era también David. Entonces Dios, por haber levantado su boca en contra de quien él ungió, le mandó un espíritu atormentador. Tenga cuidado cuando usted levanta su boca contra un ungido de Jehová. No vaya a ser que un espíritu venga y lo atormente de parte de Dios. No crean que de parte del diablo, de parte de Dios. Entonces, al siguiente día dijimos: un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a disvariar como un loco en su casa. Y David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David la esquivó 2 veces. ¿Cuántas lanzas le mandó? 2 veces tuvo intención de matarlo porque le vino un celo por lo que Dios estaba haciendo con David. Cuidadito con que a usted le venga un celo con lo que Dios está haciendo con su hermano en Cristo. Tenga cuidado. Si Dios está levantando a su hermano en Cristo, que no le dé celo a usted. Si usted es de los que mata a miles y él mata a 10,000, usted conténtese, porque el Señor a su hermano le está haciendo vencer más gigantes que usted. Pero no levante su boca contra aquel. No empiece a decirle usted: ay, qué hipócrita eres, porque ya venció un gigante. ¿Sí o no? Porque luego vienen las palabrerías. Ay, sí, te estás volviendo muy fanática, porque ya no quieres decir groserías, porque ya no quieres fumar, porque ya no quieres tomar, porque ya quieres venir a la iglesia cada vez que hay culto. Eres una fanática porque estás venciendo a tus gigantes y la gente levanta la boca contra los que quieren tener una relación con Dios. Y luego, ¿qué es lo que viene? Un espíritu atormentador, porque luego ellos mismos se atormentan porque no pueden vencer lo que la otra persona está venciendo en sus propias narices. Y viene el celo. Viene el celo de que la otra persona empieza a crecer y a tener un ministerio y otro ministerio y otro ministerio. Y tú sigues con tus mismas palabrotas, con tus mismos seis, con tus mismas cigarros, con tus mismas tonterías que no puede vencer. Y aquella persona ya está hablando en lengua, aquella persona ya está ayunando, aquella persona tiene otro ministerio, aquella persona sirve con la pastora, aquella persona sirve con el pastor, aquella persona quiere más tiempo para servir a Dios. Y tú sigues en lo mismo, teniendo celo porque aquella persona avanza y tú no avanzas.
Pero por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Amén. Siguiente, por favor. Entonces David, después de las lanzas, comienza a huir en cuevas y se la lleva de cueva en cueva al fulano. Ahí está el David tratando de evadir las lanzas de quien era evidentemente su suegro. Recuerdan que el que mataba al gigante le iban a dar la hija del rey y le iban a perdonar los impuestos a toda la familia. Entonces, por consiguiente, el David se vuelve el yerno del rey. Entonces, pero el rey quiere matar al yerno. ¿Dónde he visto eso antes? Entonces tiene que salir corriendo y se va y se refugia en una cueva. Y el hombre agarra, miren, Primera de Samuel, capítulo 24, dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, todo Israel fue en busca de David. O sea, agarró a 3,000 de los más valientes, de los escogidos, para ir a buscar al David. Y cuando llegó el redil de las ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Va conmigo? O sea, llegó el rey a esta cueva donde estaba David porque ya estaba cansado de sus pies. Y resulta que los hombres de David estaban escondidos en los rincones de la cueva y oyeron que llegó el Saúl, el rey de ellos. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que Jehová te dijo, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como bien te pareciere. Eso fue lo que murmuraron los valientes de David. Le dijeron: ¿te acuerdas que Jehová te entregó una palabra que entregaría a todos tus enemigos por estrado de tus pies y querías con ellos lo que bien te pareciere? Ahí está tu enemigo y está dormido. Ahora es cuando chile verde le debe dar sabor al caldo. Aprovéchate, la palabra fue dada. La palabra está dada. Entonces sucedió lo siguiente: se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Solamente la orilla del manto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjense, el Saúl era un desgraciado que le tiraba lanzas para matarlo y dejarlo ahí como brocheta en la pared. Pero sin embargo, el David, cuando tuvo la oportunidad, porque tenía 1,000 razones para matarlo. Acuérdense que estaba la ley de ojo por ojo y diente por diente. Si él mataba al rey, no tenía ningún problema. Inclusive, él ya estaba ungido como rey. David estaba listo ya para tomar la otra parte del reinado. Nomás estaban esperando que el rey muriera. Va conmigo, ¿verdad? Entonces el hombre, con la insinuación de sus valientes, va, le corta un pedacito, así una esquinita a la túnica de David. Pero el hombre se siente mal, a la túnica de Saúl. Y el hombre se siente mal. Y la expresión que da David en este caso es muy fuerte, pero hay hombres, amados, que no solamente te quieren cortar un pedacito del manto. Hay hombres que se quieren quedar con todo el manto del pastor y si pueden te dejan bici, con toda la armadura y con todo. David por un pedacito de manto se sintió mal. Hay hombres que te quieren dejar completamente desnudo y no se tientan el corazón para levantar su mano en contra del ungido de Jehová. Quieren toda la capa, quieren toda la armadura y si pueden se quedan hasta con la mujer. La verdad, y el reino y todo lo que se pueda. Así que el versículo 6 dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Fíjense, todavía le hablaba del Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano en contra de él. Olvídenlo, hijo. Es el ungido de Jehová. Y versículo 7: así reprimió David a sus hombres con sus palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva siguiendo su camino. Amado, David supo reprimir bien sus pensamientos y sus deseos. Escogió bien su batalla de nuevo.
Tú y yo tenemos también esos problemas en algunas ocasiones. No sabemos reprimir nuestros deseos. Tengo deseo de algo malo y me cuesta trabajo reprimirlo, mejor lo llevo a la práctica. Y no solamente lo llevo a la práctica, sino que en mi mente trato de justificarme del por qué voy a llevar a la práctica semejante cosa que Dios reprueba. ¿Cuántos están aquí? Porque no tengo el control para reprimir mis deseos. Pero David reprimió su deseo. Tenía un deseo de matarlo, pues claro, y justificadamente. Y aparte traía porras. Le decían, no, órale, mátalo. Justificadas también las porras. Si tú no quieres, lo hacemos nosotros. Y David tuvo que reprimir a su ejército de que no hicieran semejante cosa y que no levantaran la mano en contra de una persona que Dios había ungido. Así que David sabía que él no podía ser rey por su propia mano. Él sabía que tenía que ser rey por la profecía que Dios le había dado. Él tenía que ser literalmente rey no porque el pueblo lo escogió, sino porque Dios lo escogió desde que estaba en el vientre de su madre. Él no podía adelantarse, así que nunca te adelantes a los tiempos de Jehová. Siempre consulta bien tu profecía, consulta bien tu futuro, consulta bien las palabras que hombres y mujeres de Dios te han dado. Y no vayas a hacer una mala jugada que parezca buena oportunidad y pierdas tu corona. Así que escoge bien tus batallas, porque hay gente que nos sucede muy seguido eso. Tenemos una palabra de parte de Dios y nos llega una circunstancia para poner a prueba nuestra fidelidad con Dios y la regamos. Nos adelantamos y ponemos en juego lo que Dios nos había prometido. Siguiente lámina, por favor, quiero terminar, voy lo más rápido que puedo. Entonces dice que la palabra del Señor que cuando los filisteos salieron a la guerra contra el pueblo de Israel, porque resulta que a Saúl, el profeta que lo ungió, le dio una palabra y le dijo, ¿sabes qué? Dios ya escogió a otro ungido. Tú ya vas a quedar desechado porque desobedeciste a Dios y consultaste a una medium o una bruja, a una divina. Entonces Dios te ha desechado por andar consultando horóscopos, mediums, brujas, cartas. No sé qué es lo que la gente practica hoy en día, pero el Saúl se puso a practicar lo que en aquel tiempo se practicaba. Entonces Dios le quitó las riquezas y le dio una promesa. Y la promesa que Dios le dio es que vas a morir tú y tus hijos el mismo día. Válgame esas promesas por andar haciendo lo indebido. Entonces sale a la guerra contra los filisteos y dice la palabra del Señor que los filisteos mataron a los hijos de Saúl, 3 hijos, y mataron al mismo Saúl. Entonces Saúl, los filisteos, cuando vienen del regreso de la guerra, encuentran a los hijos de Saúl tirados y encuentran al mismo Saúl y agarran y los decapitan. Y dice que cuelgan la cabeza en un lugar, las cabezas de ellos, y los cuerpos en otro lugar. Y se enteran unos pueblos. Entonces, ese pueblo que se entera, lo voy a leer. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquishúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros y tuvo temor de ellos. Entonces Saúl dijo a los escuderos, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen a mí y luego me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre de ella, y viendo el escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Cuántos quisiéramos más de 2 escuderos de estos? Cuando uno tiene aprieto, se mueran junto con uno, ¿no? Vio el escudero de Saúl que estaba muerto Saúl y dijo, pues muerto mi rey, me muero yo también. A veces nosotros tenemos escuderos que lo ven a uno pataleando como cucarachas fumigadas y son los primeros que salen corriendo en lugar de salir. No, de repente te rodeas de escuderos que cuando te ven medio muerto son los primeros que corren para salvarse. No, este pastor ya está bien tronado, voy a ir para allá con el que está más rico, con el que tiene más gente, con el que tiene más alma, porque a la gente le cuesta la fidelidad. Pero el escudero vio muerto al rey y se tiró él también en la propia espada. Entonces, continúo, 2 Samuel, versículo 2 y 4, dice así: y dieron aviso a David diciendo,
los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl, porque los de Jabes hicieron esto. Los de Jabes, cuando se enteraron de que habían agarrado a Saúl y lo habían decapitado y que la cabeza estaba en un lugar y el cuerpo estaba en otro, se llenaron de valor y fueron contra los filisteos. Le arrebataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y los agarraron y los cremaron y le dieron santa sepultura como de rey y como de príncipes. ¿Están aquí? ¿Aló? ¿Han visto ustedes la película, por ejemplo, de Troya? ¿Verdad? ¿La han visto? ¿Verdad? Que el rey le dice, le pide al Brad Pitt, le pide, ¿sabes qué? Déjame darle santa sepultura a mi hijo. Y se lo da y lo suelta, entonces lo creman. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Entonces los de Galad, en este caso los de Jabes de Galad, fueron y se atrevieron a retar a los filisteos. Quitaron los cuerpos y les dieron una sepultura correcta, como de rey y como de príncipes. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David a mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndole, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole una sepultura apropiada. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también haré bien por esto que habéis hecho. Amén. Ya ven por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ya me viera cualquiera de los que estamos aquí que se muere nuestro peor enemigo y vamos a andar aplaudiendo a quien le hace favores a nuestro peor enemigo. Al contrario, lo agarras como tu peor enemigo. ¿Sí o no? Es muy dado entre las mujeres que se pelean las amigas y llega una tercera amiga y la amiga esa le platica a la otra y esta ya se hizo enemiga de las dos. Y tenía pleito nomás con una, pues, pero ahora tiene pleito con las dos porque la otra fue a consolar a la otra. ¿Sí o no? Y ay, no, tampoco le hablo porque en lugar de venir conmigo fue con aquella. Pues el David, cuando vieron que hicieron misericordia con su peor enemigo, fue y le dijo, verdad, gracia y bendiciones de parte de Dios por haber hecho esto, también yo los bendeciré, como Jehová también los bendecirá. ¿Ven por qué era el hombre conforme al corazón de Dios? No era nomás porque sí, era un hombre que sabía perdonar, y era un hombre que sabía hacer lo que tenía que hacer. Por esto era David lo que era. Entonces él escogía bien sus batallas porque Dios lo bendecía. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi amado, sino contra principados, contra potestades de maldad. Así que un título demasiado grande para nosotros es ese, pero no para David. Para David era un título a la medida. Sabía perdonar a sus enemigos, aunque toda la vida le hubieran hecho un imposible. Pero si su enemigo era un hombre de Dios, él respetaba a su enemigo. Sabía honrar a los hombres de autoridad. Él sabía que no podía tocar a Saúl. Número uno, porque era su suegro. Número dos, porque era su rey. Y número tres, porque era el ungido de Jehová. Él sabía lo que son principios de honra. Amén. Así que quiero terminar, amado, diciéndote que necesito, lo voy a dejar para la próxima, necesito que guardes tu corazón. Dame por favor una lámina. Necesito que guardes tu corazón, amado, como lo hizo David. David hasta los últimos días guardó su corazón del hombre que lo quería matar. Guardó su corazón en contra del rey, con motivos suficientes. Guardó su corazón en contra de su suegro, con motivos suficientes. Proverbio nos dice, sobre toda cosa guardada, cuidada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Sobre toda cosa guardada, mi amado, guarda bien tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y en el mundo tendréis aflicción, pero usted tiene que saber qué batallas va a pelear. En el mundo va a tener aflicción, pero usted no tiene que pelearse contra su gente. Usted no tiene que levantar su mano contra lo que usted considera su enemigo, que a veces consideras tu peor enemigo a tu madre, consideras al peor enemigo a tu padre, consideras al peor enemigo a tus hermanas, consideras al peor enemigo a los que están en tu propia casa. No levantes tu boca ni tu mano contra los que están en tu casa. Guarda tu corazón. Ellos te van a seguir haciendo daño, pero tú guarda tu corazón.
Si tienes 15, si tienes 20, si tienes 50, las relaciones entre los seres humanos son dañinas, pero tú guarda tu corazón, porque hasta el día que te mueras, antes de eso, tendrás aflicciones. Pero usted decida escoger sus batallas. Si alguien lo daña, usted límpiese. No deje que ningún dardo del enemigo venga a usted a ensuciarlo. No te contamines. En el mundo tendrás 1000, 10,000, 100,000 motivos, causas por las cuales amargarte, pero tú defiende tu corazón con tu vida misma y no permitas que otros contaminen tu corazón. Si otros traen su corazón cochino y puerco, no permitas que vengan y vacíen esas porquerías en ti. Y si lo hacen, sacúdete lo que te están metiendo. Ponte de pie, por favor, y quiero terminar con esta última lámina que se las quería dar hasta la próxima, pero lo voy a dejar ahí pendientes porque estamos hablando del corazón. Hebreos 12:15 dice: mirad bien. Con esto termino, mis amados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Porque hay gente que dice que no. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios si me he vuelto una amargada por lo que me han hecho mis hermanas, mis hermanos o mis padres, por lo que me hicieron o por lo que no me hicieron. Porque algunos estamos amargados por lo que no nos hicieron los padres. Por ejemplo, nuestros padres que nos abandonaron desde nuestro nacimiento. Hay gente que está amargada porque no tuvo un papá o no tuvo una mamá. O sea que a veces te amargas hasta por lo que no te hicieron. Y dice que si tú le das permiso a una raíz pequeña de amargura, puede ser que dejes de alcanzar la gracia de Dios por estar amargado. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué vendió su primogenitura? Por una comida. Amados, Dios tiene tantas cosas buenas para ti. Y yo he visto en mi vida, me ha tocado ver a muchos Esaú que venden su primogenitura por una comida. Pero ¿cómo es eso, pastor? Pues son gente escogida que está entre nosotros para hacer cosas maravillosas en Dios. Pero por una pachanga se venden. Es que allá van a dar pollo con chipotle. Y ya con eso se dan. Oye, pero va a haber música, y va a haber cerveza, va a haber vulgaridades, y va a haber humo. Ay, no, pero van a dar chuletas a la Cordon Bleu. Y no las has probado en tu vida. Entonces, ahí vas a contar. Y Dios tiene promesas para ti. Pero por una pachanga te vendes, por una comida te vendes. ¿Están aquí todavía? No crean que el Esaú es el único vendido que hay aquí. También nosotros a veces nos vendemos por algo que el mundo nos ofrece. ¿O no? No sabemos vencer. Entonces necesitamos, dice lo siguiente: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Repito, amado, el hombre se vendió por una acción, por una actividad, por una comida, por un plato se vendió. Dios lo desechó de su gracia y dice que después procuraba con lágrimas que Dios lo volviera a bendecir, pero no alcanzó la bendición de Dios ni con lágrimas. Digo, porque hay gente que hace cosas que cree que llorando va a alcanzar de nuevo la gracia después de haber vendido lo que Dios hizo para nosotros. Dios nos dio un proyecto, pero a veces nuestro corazón amargado, una raíz de amargura, puede ser que no alcancemos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, Esaú, dice la palabra del Señor, porque ya sabéis que después de que hizo esto, de haber cambiado la herencia de Jehová por un plato de comida, deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad
para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cuántos están aquí, mis amados? Tengamos cuidado en nuestro corazón. Si Dios nos lo permite, no voy ni a la mitad de la clase. Pensé que la iba a terminar toda. Ya me pasé con 10 minutos. Si Dios me permite, seguiremos hablando del tema del corazón, porque es muy importante que usted tenga un corazón sano. Pero yo quería plasmarle a usted que David no vivió en un lecho de rosas. Y uno dice, ay, el rey David, qué suave, y qué guapo, y los hijos que tenía. Realmente él tuvo una infancia realmente difícil. Y a veces nosotros, por una infancia difícil, creemos que tenemos el derecho a hacer la voluntad de Dios. Pero aunque usted haya tenido una infancia difícil, usted puede luchar como David por la herencia de Jehová. Es tiempo de perdonar, mi amado. Es tiempo de perdonar. Si Dios me permite, voy a seguir con esta clase el otro domingo para poderla terminar, porque ya es tarde. Pero lo vamos a hacer luego. Pero vaya preparando su corazón para perdonar. Perdone a su papá, si ya está muerto, con mayor razón. Perdone a su mamá. Perdone a sus hermanos. No vale la pena que usted viva amargado con los de su casa. No vale la pena. De repente estamos como durmiendo con el enemigo, ¿no? Estás peleado con tu marido, estás peleado con tu mujer y estás durmiendo en el mismo. A veces estamos nuestros hijos peleados con los hijos, los padres peleados con los hijos, viviendo en la misma casa. No vale la pena, la vida es corta. No vale la pena que estemos peleándonos los unos a los otros. Si el amor de Dios está en nosotros, perdonémonos porque nos conviene. Amado, te conviene perdonar para que seas libre y tu rostro sea hermoseado y Dios te siga pensando Dios en ti para usarte como una vasija. Bueno, te quiero y brindamos un aplauso al Señor.